Bueno, ¿me escuchan bien todos ahí? Sí. Vamos a continuar entonces con la segunda jornada del foro. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es Alejandra Cruz, soy la directora del taller del nuevo periodismo, que es el área de formación para periodistas de la Fundación Gabriel García Márquez. Y están aquí conmigo en la mesa para conversar sobre el rol del periodismo para mejorar las democracias desafiadas. 4 personas que creo van a hacer aportes muy interesantes a lo largo de la conversación. Está conmigo Claudia Ramírez, de la Prensa Gráfica de El Salvador, Jennifer Ávila, de Contracorriente de Honduras, Enrique Naveda, de Plaza Pública de Guatemala, y Alfredo Aycat, que es el delegado general de la Agencia EFE en Centroamérica. Y creo que tienen aportes valiosísimos porque si bien Latinoamérica en general enfrenta muchos desafíos, Centroamérica tiene ahorita todos los síntomas e incluso los más visibles de los desafíos que enfrentamos en las democracias latinoamericanas en general. Pero yo quería empezar diciendo que la verdad creo que, como decía Mark Twain de la música clásica, no suena tan mal como uno espera. La democracia, o sea, con procesos como la perspectiva de Bolsonaro y su polarización llegando a Brasil, el narcotráfico que cada vez es más evidente, tiene cooptadas varias instituciones en varios países, son cosas que nos pueden estar haciendo llegar hacia un pesimismo generalizado, pero ayer caí en cuenta que, por ejemplo, ya no es una pregunta en nuestra región si la democracia electoral es la vía única legítima para llegar al poder. O sea, eso hace 10, 15 años en muchos países era una pregunta, era un debate. Entonces sí quisiera que arranquemos esta conversación de la manera más proactiva y menos pesimista posible, porque creo que sin quererlo los propios medios hemos jugado un papel en una cobertura desesperanzadora que puede al final del día estar perjudicando más que aportando al diálogo. ¿Qué tanto podemos de verdad pedirle a la gente que debata en un congreso o en sus casas cuando lo que leen día a día es que la cosa va de mal en peor y que al parecer no hay forma de enfrentar estas amenazas? Entonces, sí quería invitarlos sí quería empezar la conversación invitándolos a hacer lo más proactivos que podamos respecto a la situación, a pesar de que sé que es súper cómodo hablar de eso aquí en la Antigua o desde Cartagena, donde tiene sede la Fundación, y por eso nos interesaba que estuvieran ustedes 4 aquí en la mesa, porque lo ven en el día a día. Y quiero empezar con una pregunta un poco provocadora, y es si estamos sabiendo hacer nuestro trabajo a la hora de hablar de los procesos democráticos en la región. No sé qué opinan. Enrique, ¿quieres empezar tú o empieza Alfredo, que lo veo con ganas de responderme? No, yo necesito pensar. Alfredo la tiene clara. Sí. Qué mala costumbre esa de pensar, llegar luego a conclusiones y se pueden ser muy desagradables. Vamos a ver, según y cómo. O sea, no puede hacerse nunca una generalización de lo que del papel de la prensa, del trabajo de los medios, de lo que hacen los periódicos, cada uno en su país. Cada país tiene un problema diferente, tiene unas connotaciones distintas. Es muy difícil darte una respuesta correcta a una pregunta de este tipo. Sí ocurre una cosa, es decir, un poco para abonar tu optimismo. En Centroamérica, hace 10 años era impensable pensar o entender que se iba a meter en la cárcel a un expresidente, o que iban a acusar de corrupción a un ministro y todo lo demás. En este momento son decenas, es decir, en todos los países de Centroamérica, como en toda Latinoamérica y en todo el mundo, se está produciendo un fenómeno que la corrupción sale a la luz, y al salir a la luz la corrupción se puede denunciar y se puede actuar judicialmente. No siempre se hace, pero por lo menos se hace, y eso me lleva perfectamente al papel de la prensa. Yo estoy totalmente seguro, al 100%, de que sin el papel de la prensa en cada uno de los países, denunciando los casos de corrupción, nunca habríamos tenido un expresidente corrupto en la cárcel. De acuerdo. O enjuiciado. Con lo cual, el papel de la prensa, como siempre, es fundamental en ese sentido. Porque la prensa y no las redes sociales, que es un fenómeno totalmente distinto del que antes hablábamos, pero la prensa es el único baluarte. Ay, sí, perdóname, Ángel, hablo bajito. No, es que estás hablando mirando para allá. Ah, claro, es que la miro ya, como ha preguntado, y además si mirarla a ella, pues evidentemente no tiene color.
Estaba diciendo que... ¿Qué estaba diciendo? Ya me he distraído. La corrupción y las denuncias o procesos que no se habrían dado sin el papel de denuncia de la prensa. Es decir, si no consigues llevar luz a la oscuridad, si no consigues sacar la verdad, es absolutamente imposible que los regímenes democráticos prosperen. Y eso vale en cuanto al tema de la corrupción y vale en todo lo demás. Vale en todo. O sea, la democracia, si no tienes una prensa capaz de ejercer con responsabilidad su responsabilidad, no puede existir. Acaba por desaparecer. Y hemos visto montones de ejemplos. Es decir, ¿qué es lo primero que hace un régimen autoritario? Lo primero que hacen es solapadamente o abiertamente empezar a controlar los medios de comunicación. Lo hizo Chávez en Venezuela, lo hizo Ortega en Nicaragua, y lo hacen todos en general en todos los países de América y del mundo. Es lo primero que hacen. Y luego a partir de ahí pueden ejercer su autoritarismo con toda libertad, porque no hay quien les denuncie. Y por eso es tan peligroso el comportamiento de Trump, porque Trump está intentando desprestigiar a la prensa, que es un primer paso para conseguir que los ciudadanos se informen de otra manera y conseguir de esa manera prolongar su autoritarismo. De acuerdo. Y pregúntame un poco hacia eso, porque claramente el apropiarse de los medios, justamente por esta maduración a nivel ciudadana del valor de la democracia, hoy en día ya es demasiado evidente, feo, grosero, y es condenado muy rápidamente, tanto internamente como fuera de los países. Entonces, lo que están haciendo los gobiernos autoritarios es tomar el lenguaje de la libertad para sostener formas de control y exclusión, que es lo que tú nos estás diciendo, y en ese camino se está condenando y se está buscando mostrar a la prensa como the enemy of the people, el enemigo de la gente, del público. A lo que voy, y va un poco en línea como en lo que hablamos en la sesión anterior respecto de cuando Trump ataca a un periodista, si uno sale o se queda en la mesa, en la rueda de prensa, creo que tiene que haber una tercera vía, o sea, una mejor respuesta a simplemente repetir la misma pregunta o quedarnos mejor dicho, ¿qué ganamos entrando en la confrontación? Sea quedándonos repitiendo la pregunta o saliéndonos y simplemente no estando en la rueda de prensa. No podría haber una tercera vía de llevar, y porque al fin y al cabo creo que cualquiera de las dos opciones sirve a este tipo de autoritarismos, porque caes en la narrativa de nosotros versus ellos. Y quieras o no, estás convirtiéndote en el enemigo de esa persona que ya de por sí tiene gente que lo apoya y que tiene un sesgo cognitivo, y que le presentes los hechos que quieras, como ha sido en el caso de Trump, va a seguir creyendo que estás mintiendo, por más de que se haga el fact-checking que quieras, verificación del discurso que quieras, de la información que presentas falsa. Entras en el juego de tú versus nosotros. Perdone, solo muy rápido y luego dejo a los demás, que somos muchos. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler, hubo un tiempo en el que antes de la guerra abierta contemporizaron con él. Todos los países de Europa, todos los países democráticos de Europa contemporizaron con Hitler. Solo se enfrentaron ya cuando invadió Polonia. O sea, le dejaron coger fuerza hasta que tuvo bastante como para invadir Polonia y decir, bueno, ahora ya puedo. Es decir, no vas a ser más o menos enemigo de Trump por hacerle una pregunta o no hacérsela. Para Trump o para cualquier dictador o para cualquier persona autoritaria, la prensa es siempre su enemiga. Siempre. Preguntes lo que preguntes. Y su interés máximo siempre es o controlarla de una forma o de otra o destruirla. Y eso es siempre así, en todos los casos. Entonces, el contemporizar, no vamos a preguntarle esto que le puede molestar. Apaga y vámonos. Ya podemos seguir. Claudia, Jennifer, Enrique. A mí me llama la atención esto de, bueno, sin la prensa o sin las investigaciones, quizás no miraríamos estos resultados de presidentes en las cárceles, ¿no? Pero yo creo que sí tenemos la deuda, cuando suceden estos fenómenos, en tratar de explicar el proceso, pues, porque luego se mete preso al presidente y luego no se sabe qué sigue. O sea, la misma ciudadanía no entiende qué es lo que sigue. Cuando en Honduras se pedía la renuncia del presidente y luego preguntábamos a la gente ¿y qué va a seguir si renuncia el presidente? O sea, la gente no... Buscar alternativa, es más fácil buscar eso, cortar cabezas, ¿no? Y que buscar la alternativa. Y yo creo que ahí es donde también nosotros empezamos a resbalarnos en nuestro mismo fango. En mi experiencia, por ejemplo, yo creé un medio digital hace un año
pero lo venía pensando desde el golpe de Estado en Honduras y luego en 2015 cuando la gente empezó a salir a las calles para pedir investigación, para pedir, para empezar a cuestionarse la institucionalidad que había sido pues terminada con el golpe de Estado. Y decíamos, bueno, qué bueno que la gente está saliendo y qué bueno que la gente está empezando a proponer cosas. Pero cuando empezamos a preguntar cuál es la salida, íbamos a los foros donde se reunían los indignados con el movimiento social y estaban ahí chapaleando en la misma onda porque no sabían cuál era la salida, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿y el periodismo aquí qué aporte puede hacer para tener una ciudadanía mejor informada y que pueda entrar en este tipo de diálogos que ya no solo piensen en qué jodida está la institucionalidad, está todo cooptado, no denunciamos porque no confiamos, sino que pasen a cuál es la solución, cuál es la alternativa? Si nuestra democracia está fallida porque hubo un golpe de Estado, ¿cómo se reforma un país, ¿no? ¿Cómo volvemos a hablar de institucionalidad si ya sabemos cómo está? O sea, ¿cómo podemos hablar de lo que podría venir, ¿no? Entonces, creamos este medio que además de entrada tiene un nombre súper jodido porque se llama Contracorriente y entonces obviamente todo el mundo siente que estamos en contra de todo, ¿no? Pero decíamos nosotros estamos en contra de la corriente del silencio porque la gente, lo que provoca todo esto es un silencio total. Si nosotros le decimos a la gente, bueno, el país está así, la institucionalidad no funciona, ¿qué pasa con la gente? La gente se calla. ¿Para qué voy a ir a la fiscalía si me estás contando que no sirve? Entonces estamos en contra de esa narrativa, pero luego estar rompiendo eso es bien difícil, ¿verdad? Y empezar a hablar de procesos más profundos y dialogar y juntar las partes para que podamos pensar en alternativas es un reto bien grande. Y estar en la coyuntura también, ¿verdad? Estar empujando la coyuntura ese es el reto. Claro, y justo por eso les proponía esto de pensemos cómo aportar desde el periodismo este fortalecimiento de democracias en contextos tan difíciles, porque lo que tú mencionas, Jennifer, se ha visto reflejado, por ejemplo, en el Latinobarómetro. En la edición del 2017, mientras se duplicaba el número de latinoamericanos que condenaba el pagar un soborno, también subía 9 puntos el número de latinoamericanos que preferían, o que no tenían, perdón, que eran indiferentes a tener un sistema democrático a uno no democrático. O sea, ahora una cuarta parte de los latinoamericanos saben que lo que está mal, pero hemos quizás tenido, o sea, y es una pregunta, hemos tenido quizás un rol en la cobertura de hechos de corrupción tras hechos de corrupción, violencia sin solución, inequidad creciente, un rol como medios, como cobertura, en generar esta desesperanza hacia, ok, la democracia no funciona, pero no hay otra cosa, entonces en realidad se callan, no acceden a las instituciones, y eso se ve, por ejemplo, en las cifras de voto tan bajos en los países donde el voto es optativo, porque la no participación llega al 60% en muchos casos, incluso más. Enrique, creo que vas a decir algo. Bueno, yo creo que hemos hecho muchas cosas mal y por muy distintas razones, ¿no? Una puede ser incompetencia o ignorancia nuestra como periodistas. No lo sabemos todo, no dominamos todas las técnicas, no necesariamente investigamos siempre bien. Otra tiene que ver con dogmatismo doctrinario sobre lo que es nuestra profesión y cómo debe actuar. Y son dogmas que pueden haber ido variando a lo largo del tiempo, que pueden haber perdido validez, ¿no? Una tercera, y que es muy obvia para todos, es la presión económica, ¿no? Los medios, quien más, quien menos, considera un medio o el propio medio como un proyecto intelectual, que es muy valioso, pero siempre ha habido una tendencia a someter ese proyecto intelectual a la supervivencia, ¿no? Que es importante, pero que puede no ser lo definitivo, y la supervivencia depende en muchos casos de obtener los fondos, a menudo de empresas que en lugar de comprar publicidad están comprando línea editorial, ¿no? También hay un elemento clave, no sé, en otras sociedades, pero en sociedades como la guatemalteca, que es la pura presión social. En unos estados en los que
el Estado, valga la redundancia, prácticamente ha dimitido de todas sus funciones o está ausente en muchos lugares del territorio, a los periodistas se nos inculca o se nos otorga la presión por asumir esas funciones. Por ejemplo, así nos convertimos en fiscales porque las fiscalías no funcionan, así nos convertimos en jueces porque los tribunales no funcionan, así nos convertimos en opositores porque los partidos políticos que gobiernan no funcionan. Y lo lamentable no es que la sociedad nos lo pida, que es razonable, sino que nosotros hemos tendido a asumirlo de buen grado y hemos terminado distorsionando completamente la función de un medio de comunicación, ¿no? Eso en Guatemala es muy obvio, es muy explícito, y creo que en los demás países de Centroamérica también. Y luego hay una serie de procesos estructurales que también nos han obligado, nos han forzado a asumir ciertos tipos de narrativas, y nosotros los hemos asumido alegremente. Por ejemplo, Sartori hablaba del homo videns con la llegada de la televisión. Bueno, yo tengo muchas críticas a eso, pero está claro que condujo a una personificación de la política, a una banalización de la política, a la desaparición de los partidos políticos, o casi desaparición de los partidos políticos programáticos, y nosotros nos hemos subido a ese tipo de relato, porque además la estructura narrativa casi siempre exige una persona. Es más fácil de contar las cosas cuando hay una persona que protagoniza, ¿no? Pero la hemos asumido, diría yo, con demasiado desenfado. Y rara vez hemos tratado de revertir o combatir esa tendencia, ¿no? Obviamente más en la prensa escrita, pero también la prensa escrita lo ha potenciado en última instancia, y ya con la llegada de los medios digitales mucho más. Pero también estamos haciendo algunas cosas bien. El periodismo de investigación que se mencionaba por ahí, contra la corrupción, etcétera. Y sin embargo, todas esas cosas que estamos haciendo bien y que no voy a mencionar, creo que tienen resultados consecuencias muy complejas, ¿no? Y es ahí donde me gustaría hacer, creo que, la reflexión más significativa. Incluso cuando hacemos bien nuestro trabajo, muchas de las consecuencias que tiene para la democracia, y creo que esto es una reflexión que por lo menos en Guatemala no nos gusta hacer, pero que hay que hacer como periodistas, son negativas, ¿no? El hecho de estar constantemente ofreciendo una visión no crítica de la realidad, sino negativa, de estar cargándonos constantemente con noticias de mal agüero, tiene un efecto, y eso está bastante estudiado sobre los ciudadanos, que es inmovilizador. O sea, nosotros alentamos, y está bien, no digo que, al contrario, en nuestro medio lo hacemos constantemente, alentamos una visión crítica sobre la sociedad. Decimos: el gobierno hace mal esto, los empresarios hacen mal esto, hay un sistema de corrupción que nos entraña a todos, las cárceles están mal, el país está colapsando, y al hacerlo al mismo tiempo estamos cumpliendo con nuestra función de denunciar las cosas, pero estamos hundiendo en el pesimismo a la gente. Normalmente en los medios progresistas tendemos a tener una visión más estructural, a potenciar la visión más de la fuerza de las estructuras y menos de la agencia de la gente. Y al final la impresión que damos es de que no se puede hacer nada. Estamos dominados por fuerzas que no conocemos, y por lo tanto no tiene ningún sentido tratar de participar en el cambio de esas fuerzas. Es cierto que el miedo, es cierto que la indignación son emociones políticas muy poderosas, según Castells, las más poderosas, pero también es cierto que no necesariamente son las que tienen mejores consecuencias. Sirven para generar movimientos de rebeldía y de insubordinación en momentos concretos. Lo vimos en Honduras hace 2 años, lo vimos en Guatemala en los últimos 3. Es muy fácil sacar a la gente en las calles. En Madrid con el 15M. Pero no son emociones sobre las que se pueda construir, ¿no? Rara vez tendemos los periodistas en nuestro dogmatismo doctrinario a mirar a qué están pensando otras disciplinas sobre cómo lograr
hacer cosas, porque cuando pensamos que no estamos haciendo cosas, también estamos haciendo cosas. Cuando no estamos tomando partido, también estamos tomando partido. Y estas son preguntas que la psicología cognitiva y otras disciplinas como la economía conductual para las que empiezan a tener ciertas respuestas, ¿no? En Plaza Pública, bueno, pues abogamos clarísimamente por complejizar la discusión. Es un medio claramente progresista, con un lector claramente progresista, más o menos joven, pero intentamos de varias maneras meterles, como tú decías, disonancias cognitivas, cosas que a priori no van a creer, pero y no lo hacemos, digamos, en términos de manipulación, sino porque los problemas son extraordinariamente complejos y siempre hay elementos que nos causan disonancia a nosotros mismos, ¿no? Por otro, intentando no incurrir en la tendencia de santificar o demonizar a personajes, ni darle demasiado papel a ciertos personajes. Normalmente utilizamos personajes para entrar en una discusión, pero enseguida se abre a lo sistémico, a los problemas de diseño institucional y todo esto. O sea, perseguimos cambios y reformas de sistema político, no que caigan ministros y que caigan presidentes. Más bien, cuando ha caído un presidente dijimos, bueno, pero esto es secundario, ¿no? Y en Guatemala han caído ya un par. Y estamos explorando una línea que no tiene nada de nuevo, pero el nombre sí, de periodismo, que se llama periodismo de soluciones, ¿no? Como para mostrar que hay caminos, ¿no? Sin dejar de lado el periodismo, el watchdogging y todas esas corrientes que conocemos perfectamente. Claro, me agrada que mencionas el periodismo de soluciones porque tiene un nombre que es un poco incómodo a veces, se entiende como advocacy o como promoción, presentación de héroes, pero en realidad, por lo que he leído de Plaza Pública, he visto de otros medios que lo hace, es una aproximación muy interesante que nos habla de, lo he entendido yo como otra piedra que incomoda en el zapato, ¿no? George Orwell tenía esta frase de que el periodismo es todo lo que incomoda, lo demás es relaciones públicas, pero el periodismo de soluciones se empieza a presentar en algunas partes como otra piedra, ¿no? Porque ya no es solo la denuncia que visibiliza el diagnóstico del problema, de la carencia institucional que nos llevó hasta acá, sino que empieza a buscar referentes en contextos similares de cosas que se están haciendo o se pueden hacer, y termina siendo esa piedra en el zapato de quitarle el discurso al político de pero es que no hay solución a la vista, o lo que hemos hecho no funciona, porque simplemente giras la cámara hacia adelante. Creo que a veces lo que pasa mucho en la cobertura desde los diferentes países de América Latina es que nos quedamos en identificar y diagnosticar cómo llegamos hasta este punto, pero nos falta conversar mucho hacia adelante. No sé, Claudia, ¿tú cómo ves esa conversación de cómo avanzar en contextos tan complejos que muchas veces la primera reacción de la gente puede ser no hay solución, ¿no? Sí. Como que mencionaba el propio Ricardo respecto del cambio climático. Sí. No vamos a ver resultados mañana de eso. Claro. Lo mismo el fortalecer instituciones democráticas son procesos muy largos. A Estados Unidos le tomó 200 años llegar a la igualdad entre personas como tal, y a Europa creo que 9 siglos más o menos, pasar de parlamentos nobles a sufragio universal, pero nosotros queremos ver instituciones democráticas fortalecidas en Latinoamérica pasado mañana. Yo creo que una de las cosas que tenemos como reto como medios es hacerle entender un poco al lector, no hacerle entender porque digamos que lo entienden, pero como dimensionarle al lector de dónde venimos, ¿no? Nos pasa, creo que a los 3 países del Triángulo Norte, bueno, y ahora en Nicaragua muy fuerte, el tema de el tipo de gobiernos que teníamos y el tipo de democracias que llamábamos y teníamos, pero que realmente no deberíamos de haberlas llamado democracias en ese tiempo. Entonces ahora nos enfrentamos a este cuestionamiento de la democracia cuando realmente por primera vez en muchos años nuestros países están haciendo lo que debieron hacer. Retomo un poco lo que dice Enrique en el tema de los presidentes y de cómo nosotros buscamos desenmascarar la corrupción. O sea, eso es algo que tenemos que seguir haciendo. No podemos dejar de hacerlo porque, por ejemplo, en El Salvador hay 2 presidentes acusados de corrupción, uno está condenado. Eso hubiera sido imposible de pensar. O sea, si a mí hace 10 años me hubieran dicho que 2 presidentes de derecha iban a estar condenados, bueno, uno de derecha y uno de izquierda, condenados por corrupción, yo hubiera dicho es imposible, este país no tiene para eso porque siempre están como tapando y cubriéndose. Pero creo que es importante hacer dimensionar en nuestro trabajo como periodistas cuánto hemos avanzado en ese tema.
Por otro lado, creo que es importante pasar un poco el empoderamiento al lector sobre el tema de sí, lamentémonos, sí, vamos mal, sí, estamos mal, pero como sociedad, ¿qué podemos construir? Y eso creo que no lo estamos haciendo como medios porque estamos de alguna manera solo acusando, solo señalando, y creo que es importante empoderar al lector sobre las vías legales que tenemos. Por ejemplo, hace poco, ahorita no hay elección de magistrados, tenemos 120 días sin magistrados de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Es un tema gravísimo, pero la mayoría de gente no lo entiende. No entiende que si vamos a elecciones y alguien impugna las elecciones, no va a haber quien dirima el tema porque no hay magistrados de la Sala Constitucional. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de entender cada vez que tenemos que poner que los diputados no encontraron un consenso para la elección, es decir, qué implicaciones tiene no tener magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ahora la gente empieza a tener más sentido sobre ese tema y empieza ya en la sociedad civil a promover discusiones, a meterlo en las discusiones, en los diálogos políticos que hay, a promover que haya protestas en la calle sobre ese tema, porque hace menos de 6 años no había magistrados y nadie hacía nada. O sea, era como, no hay magistrados, y los medios empujando, no hay magistrados, hay una cuota política en esta elección. Nosotros estamos tratando de dibujar a quién representa cada candidato a diputado, porque es importante, porque un político defiende a alguien. Entonces ahora la sociedad por lo menos dice, no, esta señora no la pueden defender así porque la defienden por algo, este político la defiende por algo. Entonces esa es una cosa, hablando de ser propositivo, que creo que puede funcionar. Por otro lado, yo siempre trabajo mucho con jóvenes desde el periódico, tengo varios proyectos. Y creo que la queja recurrente que encuentro cada vez que me siento con ellos es que tenemos estigmatizados a los jóvenes. Nosotros en El Salvador tenemos un problema de pandilla muy grande y la sociedad, los medios, nos hemos encargado de una manera bien mala de estigmatizar a los jóvenes y plantearlos a todos casi que como que todos son pandilleros, ¿no? Y nos está pasando un costo bien alto, ¿verdad? Porque dejamos de cubrir, por ejemplo, abusos de la policía, porque era como es la policía la que está acudiendo y quizás si eran pandilleros. Entonces ahorita estamos haciendo como un retroceso para hacer un mea culpa y tratar de cambiar un poco la percepción, nosotros no llamamos periodismo de soluciones, pero creo que un poco en la línea que comenta Enrique. Estamos haciendo muchos foros con jóvenes, tratando de ver lo que están haciendo algunos en comunidades de riesgo, un poco para desmitificar que tal comunidad solo hay pandilleros, ¿verdad? Que a veces es el 5% de los jóvenes los que están metidos. Creo que esos son temas que tenemos que, o sea, nosotros no podemos dejar de publicar y dejar de ser pesimistas, digamos, hasta cierto punto, porque entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, nosotros el año pasado reciente publicamos una información sobre testaferros del Viceministerio de Inversiones en El Salvador, que es un líder del partido de izquierda que fue guerrillero y la gente lo tiene mitificado como en la lucha por los pobres, ¿verdad? Pero tiene 38 inmuebles relacionados con como 25 testaferros, pero él nunca aparece con ningún inmueble a su nombre, pero logramos hilar que él siempre está relacionado con un mismo abogado. Y claro, eso le cambió la percepción a la gente sobre el tema de inversiones, ¿verdad? Y ahora es como se acaba de romper la relación de Taiwán y ahora están con China. Entonces te hace sospechar porque él ya tenía algunos movimientos en China, entonces te hace pensar que él ya tenía intereses particulares. Es decir, por eso no podemos dejar de publicar estas cosas que son tan llenas de pesimismo, pero tenemos que encontrar la forma en que se entienda en qué dimensión estamos publicando esto, también para evitar estos salvadores que suelen resurgir en nuestros países y que son sumamente peligrosos cuando cuestionan a los medios, cuestionan el sistema democrático, cuestionan los tribunales electorales. Y nosotros estamos a punto de tener elecciones en febrero y tenemos a una figura así que ha tomado mucha fuerza por este mismo entorno, ¿no? Me parecen muy importantes varias cosas que han mencionado todos y aquí voy a hacer una pregunta a Jennifer sin antes no hacer una reflexión. A mí también me ha llamado mucho la atención el estudio de la psicología cognitiva y de la economía psicológica porque, y lo decía ahorita en el café, creo que me volví mejor periodista cuando hice un MBA y aprendí de estas cosas respecto de los conflictos y que el conflicto es constructivo. De hecho, la democracia es un sistema basado en el conflicto, en el desacuerdo y en el encontrar puntos medios. Lo que sí ha estudiado mucho la psicología cognitiva es cuando llegamos a un punto de un conflicto demasiado alto y los psicólogos dicen que se identifica por varias cosas. Uno, el discurso de nosotros versus ellos.
Y el otro, la tercera ahorita no es muy importante, pero el otro es esto, que la solución a las cosas parece muy blanco y negro, muy sencilla. O sea, y cuando los políticos empiezan a hablar de que alguien es el enemigo y que la solución está en algo muy específico, lo más probable es que se está en un punto de conflicto muy alto donde la polarización es tal y la estigmatización del otro es tal que los hechos dejan de ser importantes. Y lo que la psicología cognitiva ha encontrado es algo que es muy preocupante para el periodismo, y es que la verdad fáctica no importa en ese punto. Las creencias y las emociones de las personas son lo que las lleva a querer cambiar de opinión y conversar. Y digo que es preocupante para el periodismo porque pues, nosotros trabajamos por los hechos y por la verdad, y el que te digan que los hechos no, o sea, que por más de que presentes hechos no vas a cambiar el estado del debate y no van a llegar puntos medios o no se va a avanzar en una discusión, es, pues ahí sí que, como dicen, apaguen las luces y vámonos. Pero Jennifer, me comentabas esta mañana más temprano justo este caso de cuando fuiste a cubrir una protesta y volviste un poco más complicada la narrativa al ver las incongruencias que muchas veces había en el mismo discurso de parte y parte de la protesta. Y creo que muchas veces, por ejemplo, en búsqueda del balance informativo, entonces somos muy buenos en buscar a una parte del debate y a la otra, pero cuando algo se sale un poquito de esa estructura narrativa de el prominero versus el no minero, el empresario versus el pobre, en nuestro proceso de edición, como no cuadra y tenemos espacio limitado, ese tipo de complejidades las solemos sacar, y ahí es donde terminamos generando los estereotipos de todos los jóvenes son malos, o hay jóvenes malos y hay jóvenes buenos, y a eso es a lo que me refiero, no de no hacer coberturas negativas, sino de en la cobertura, o sea, si hay un hecho de una denuncia que se debe hacer, por supuesto que ese sigue siendo el rol del periodismo, pero a partir de eso hay que avanzar, y creo que gran parte del avance es empezar a reconocer que la realidad es muchas veces más compleja de lo que la terminamos representando en algunas notas o en alguna forma de cobertura. Jennifer, no sé si puedes ahondar un poco en esa idea a partir de lo que me contabas esta mañana. Bueno, sí, que lo has dicho todo. No, tú tienes más detalles y es muy importante. Sí, te comentaba que está sonando en las emisoras de Honduras un anuncio del gobierno de la República que habla sobre héroes comunitarios, y que es una cosa que en mi medio estamos viendo como algo sumamente peligroso, porque es esa narrativa de que hay jóvenes buenos y jóvenes malos en las comunidades. Y Honduras ha entrado en este proceso de militarización y de esa narrativa en contra de los jóvenes malos muy fuerte. Existen programas militares que le enseñan a los niños desde 5 años en adelante a defender su territorio como las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entonces lo que hay dentro de los barrios, que siempre ha habido, porque la guerra interna entre maras y pandillas está desde los 90s, pero ahora está esa idea de que los jóvenes buenos también pueden luchar contra su vecino que resulta ser pandillero, ¿verdad? Y no existe ningún tipo de entendimiento sobre el contexto y de cómo estas comunidades han estado abandonadas por décadas por el Estado, y el Estado solo llega a implantar esta idea y estos conflictos y esta polarización en las comunidades. Entonces, lo que nos ha pasado a nosotros es como tratamos de hacer un periodismo más profundo y llegar, insistir y hablar con todo el mundo. Y eso no es lo normal en Honduras. Lo que nos pasa es que, por ejemplo, nos encontramos con gente que nos dice, primero nos reciben muy hostiles y luego nos dicen, nunca un periodista me había preguntado esto. Estuve en una comunidad que ha sido una comunidad minera desde el 82. La gente obviamente quiere la mina ahí, pero hay algunos opositores ahora porque hay un conflicto ahí bien complejo con un cementerio. Y la gente que está a favor de la mina no tiene la misma cobertura de la gente que está en contra, porque como está de moda esto del medio ambiente, de los ambientalistas, Honduras es un país sumamente violento para quienes defienden el medio ambiente, y entonces la narrativa se ha ido hacia ahí, se ha ido hacia que hay personas que se venden a las empresas y personas que defienden y que son más dignas, ¿no? Y esa narrativa está dañando mucho más a las comunidades y hay mucho más rencor. Entonces había un rencor en contra de los periodistas y cuando llegamos casi querían incendiarnos el carro y nos decían, es que nunca un periodista ha venido acá a esta parte, nunca nos quieren escuchar. Y fuimos con ellas al cementerio y nos decían, nunca habían querido venir acá.
¿verdad? Y yo decía, claro, y luego uno va a sus casas y sabe, y son vecinos, y son hermanos con las personas. O sea, es un conflicto comunitario que esa narrativa de buenos y malos ha profundizado, ¿no? Se miran ellos mismos en los medios como el enemigo, como el villano, y el otro el bueno, ¿no? Y eso ha terminado de molestar y de profundizar el conflicto. Entonces, es un reto cuando uno cuando uno intenta buscar esto, y uno pues obviamente sabe que los conflictos son naturales, o sea, los seres humanos necesitamos el conflicto, ¿no? Y luego lo importante es ver cómo se transforma ese conflicto y que ese conflicto no lleve a expresiones de violencia y de muerte y que perpetúen estos sistemas de impunidad terribles, ¿no? En que el más poderoso siempre se aprovecha del que no. Entonces, bueno, eso básicamente. Y yo creo que cuando uno escucha y ve estos programas por parte de las instituciones,